Buenas tardes, mis queridos hermanos, buenas tardes. Estamos dándole la bienvenida en esta hermosa tarde a nuestro discipulado de miércoles. Estamos estudiando el libro de los Filipenses y hoy continuamos con este estudio. Vamos a entrar nuevamente a esta enseñanza, para lo cual le invito a que tenga su Biblia preparada, que tenga su lápiz y papel y todo lo que usted vaya a necesitar para que haga sus apuntes de lo que hoy vamos a estar viendo. Quiero que me acompañe, por favor, a la carta a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 12. Vamos a estar leyendo desde el versículo 12 en adelante, así que le voy a invitar a que traiga su Biblia, que la tenga a la mano, que esté preparado, y vamos a darle, antes que nada, vamos a darle gracias a Dios por este día que Él nos ha dado, que nos permite estar reunidos a través ahora de este medio. Vamos a darle gracias. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la honra y la alabanza, Señor. Nos gozamos con este privilegio de estar nuevamente reunidos en tu nombre, Señor. Y sabemos que tú nos darás sabiduría y entendimiento para que podamos discernir y entender esta preciosa enseñanza que hoy tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos al versículo 12 del capítulo 3 de Filipenses, y dice de la siguiente manera: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La palabra del Señor es bendita. Hemos estado estudiando esta carta tan hermosa ya desde hace un tiempo y estamos llegando casi al final. Esta es la antepenúltima parte que vamos a ver de esta carta. Y bueno, esta enseñanza pudiéramos ponerle por título: dejando lo que queda atrás. Quisiera, a manera de introducción, recordar que esta porción de la que estamos hoy leyendo es la conclusión de lo que Pablo plantea versículos anteriores. La semana pasada estuvimos viendo este asunto. Él dice que todo lo que él era antes, inclusive él menciona su linaje, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, que él era fariseo de fariseos, que en cuanto a la ley era irreprensible. Todo esto que él estaba mencionando, versículos anteriores y que vimos la semana pasada, él menciona y dice que él lo ha dejado todo atrás y lo tiene por basura con tal de alcanzar el conocimiento
de Dios y conocer, llegar a conocer el poder de su resurrección. Esto es bien interesante. Lo que quiere, dice Pablo, lo que quiero es conocer a Cristo y sentir en mí el poder de su resurrección. Esto lo encontramos en el versículo 10 de este mismo capítulo. Capítulo 3, versículo 10. Él menciona que todo lo que él hizo, dice, lo hizo con este fin. Renunció a todo lo que le producía un orgullo religioso. Y bueno, en esta enseñanza que vamos a ver hoy, vamos a seguir analizando este punto. Todo lo que había logrado conforme a su religión, ahora dice él, lo consideraba como basura. Él consideraba que todos esos méritos personales que él podía, de los cuales él podía jactarse, él los hizo a un lado. Su vida pasada, su vida de fariseo, su reputación, su posición que tenía ante la sociedad, los títulos que pudiera haber tenido que alimentaban o fomentaban sus méritos propios, él los hace a un lado porque él lo que quiere conocer es realmente el poder de Jesucristo, que quiere conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Está hablando Pablo de que, y establecimos la semana pasada, que la única forma de que lleguemos a saborear, disfrutar plenamente de la gracia de Dios es cuando nosotros hacemos a un lado nuestros méritos propios. Cuando nosotros le queremos añadir méritos propios a la gracia de Dios, ya no es gracia. Recuerde esta frase, si es por gracia, no es por la ley. Y si es por la ley, entonces no es por la gracia. La palabra de Dios nos enseña que no es por obras para que nadie se gloríe, que la salvación es únicamente por gracia. Entonces el poder de la resurrección solo operaría en él si confiaba en los méritos de Cristo. La única forma en que la gracia del Señor puede operar en nosotros de manera plena es teniendo esta confianza en el Señor. Que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos ahora en Cristo como hijos de Dios, somos herederos, y la Biblia da muchas definiciones de lo que ahora usted y yo tenemos en Cristo. Somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, somos reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Somos llamados a una herencia incorruptible. Y todo esto sucede no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Entonces es importante subrayar, el poder de la resurrección solamente operaría en Pablo si él aprendía a confiar en los méritos de Cristo y dejaba de confiar, dejaba de tener en alguna estima los méritos propios. Este pasaje es bien interesante, porque a continuación lo que Pablo dice en el versículo 12 en adelante, él está reconociendo que él no ha llegado a conocer toda la plenitud de Cristo. Vamos por favor nuevamente a leer el versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido. Pablo dice, no he alcanzado ya ese nivel de fe, ese nivel de perfección. No he alcanzado todavía a conocer a Cristo y su gracia y su misericordia en toda su plenitud. Es lo que yo más deseo, es lo que yo más quiero, dice Pablo. Yo quisiera llegar a conocerle al Señor en su plenitud y disfrutar de todo lo que es el poder de su resurrección. Estoy en el proceso, aún no pretendo haber ya llegado a ese nivel. No pretendo todavía haber llegado a ese punto donde yo pueda decir, ya soy perfecto en cuanto a esto. Nos deja ver ahí que es un proceso que consiste en dos elementos fundamentales. Y dice ahí, una cosa hago, ciertamente olvido lo que queda atrás. Y mi querido amigo, mi querido hermano, esto es bien importante. Yo no sé cómo haya sido su vida. Estamos tomando como ejemplo la vida del apóstol San Pablo, quien en su mente y en su corazón había varias fortalezas. Él era un fariseo de fariseos, era una persona docta, una persona
instruida, un erudito en cuanto a la ley. Era una persona reconocida. Y todo eso, hermano, pueden ser obstáculos para que la persona llegue a conocer verdaderamente el amor de Dios. Entonces, yo no sé cuál sería la vida en la que usted antes transitaba, cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran aquellas cosas en las que usted confiaba o de las cuales usted se jactaba. Hay personas que pueden decir, yo no era tan malo, yo era una persona buena, yo no fui, hay gente que dice, yo no fui un drogadicto como a lo mejor otras personas, o yo era una buena persona, yo daba limosna a los pobres, yo ayudaba a ciertas personas. Ese tipo de situaciones en las cuales nos podemos jactar pueden llegar a ser precisamente un obstáculo para que realmente disfrutemos a plenitud la gracia del Señor. De todo lo que hemos pasado en nuestras vidas, sin duda que aprendemos. Todas las experiencias de vida que tuvimos, las cosas hicimos buenas y algunas que hicimos malas, todo eso sirve y es lo que nos ha traído hasta hoy y lo que nos ha formado hasta hoy. Pero aquellas cosas en las que podemos confiar, que la Biblia le llama obras muertas, y quiero aclarar esto bien importante, todas las cosas que nosotros hicimos antes de Cristo, sean buenas o sean malas, la Biblia le llama obras muertas. Es decir, antes de que usted y yo estuviésemos en Cristo, cualquier cosa que hicimos, inclusive ayudar a los pobres, son consideradas como obras muertas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que antes de conocer a Cristo, antes de que Cristo viniera a darnos vida, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces es un error gravísimo jactarnos de cosas que nosotros hicimos en nuestra vida antes de Cristo, porque Dios las considera como obras muertas. Y dice Pablo, para que yo pueda avanzar en el crecimiento de la fe, en el desarrollo de mi fe en Cristo Jesús, y que yo pueda disfrutar de todo lo que el Señor me da, yo tengo que olvidarme de lo que quedó atrás. Y esta es una clave importantísima, hermano. Para que nosotros podamos recibir lo que Dios nos quiere dar, nosotros tenemos que soltar aquello a lo que a veces nos aferramos. Nombre, reputación, cosas que nos hagan sentir que merecemos algo y que entendamos que la salvación es por gracia, la redención es por gracia, lo que tenemos ahora en el Señor, todo es por gracia. Entonces, nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de religión, nuestra forma de pensamiento que antes teníamos y que hoy ya no es compatible con la vida de Cristo, nosotros tenemos que renunciar a esto. A veces nos aferramos a pensamientos y decimos, es que mi filosofía es esta o mi filosofía es esta otra, o yo siempre he hecho esto, yo siempre he hecho aquello, yo siempre he creído de esta manera, mi forma de pensar era esta. Bueno, todo eso, hermano, es a lo que Pablo dice, yo todo eso lo tengo por basura, con tal de llegar a conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Dice Pablo, todavía no llego a ese nivel, todavía no alcanzo esa plenitud, pero una cosa tengo que hacer. Me olvido de lo que queda atrás y prosigo hacia lo que está adelante. Me extiendo hacia lo que está adelante. Es importante que nosotros entendamos esto, hermanos. Es importantísimo que nosotros, si queremos disfrutar de esa vida plena en Cristo y que cada día más nuestra vida espiritual vaya creciendo, nuestro desarrollo y conocimiento de Dios y de Cristo vaya creciendo, nosotros tenemos que ir desechando filosofías que aprendimos en el mundo, filosofías de vida que aprendimos. Tenemos que dejar lo que nosotros éramos antes, dejarlo atrás y concentrarnos únicamente en producir fruto agradable. ¿Cuál es el fruto que el cristiano produce y que Dios espera que produzcamos? Recuerda esto, nosotros en Cristo recibimos una simiente, una semilla. Nosotros, y esta enseñanza recuerdo haberla dado en alguna ocasión, nosotros somos esa tierra fértil. ¿Qué fue lo que nosotros recibimos? Una semilla, una simiente. Esa semilla se llama Cristo. ¿Qué es lo que espera Dios que nosotros produzcamos? Cristo.
que de nosotros comience a manifestarse Cristo en nuestras vidas. Las obras buenas y malas que nosotros hacíamos antes de Cristo son obras muertas. Y si nosotros, ya estando en Cristo, queremos seguir produciendo ese tipo de fruto, entonces no estamos produciendo buen fruto. El buen árbol se conoce por su fruto, y si nosotros tenemos esa semilla que es Cristo en nosotros, el fruto que nosotros tenemos que dar es Cristo. Así que tenemos que despojarnos y olvidarnos de lo que queda atrás para entonces extendernos hacia lo que está adelante. Nunca nadie podrá avanzar en la gracia de Cristo si no suelta lo pasado. Y este es un buen desafío que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué es en lo que confías? ¿Qué es en aquello en lo que tú has puesto tu confianza? ¿Qué era lo que te enorgullece tanto de tu vida pasada? ¿Qué es aquello que te trae buenos recuerdos en el pasado y te hace decir, uy, mi vida pasada no era tan mala, y que a lo mejor te hace añorar aquellos tiempos? Si no soltamos todo eso, entonces nunca podremos avanzar en el conocimiento del Hijo de Dios. Pablo pone como meta el premio del supremo llamamiento. En esto se debe estar enfocado también a aquellas personas que han alcanzado cierta madurez en el conocimiento de Dios. Y esto es bien importante, iglesia. Esto es bien importante porque tenemos tiempo estudiando acerca de la gracia de Dios. Tenemos tiempo que estamos explorando todo lo que el Señor nos ha dado por su gracia, por su excelencia, por el conocimiento de Él. Y esto es bien importante. Pablo nos enseña que una persona que ha alcanzado madurez en el conocimiento de esto, que ha entendido que de esto se trata el Evangelio, que de esto se trata el conocer a Cristo, estas personas deben de estar, dice él, enfocadas. Y me gustaría que leyéramos juntos el versículo 15 porque es bien importante. Fíjese cómo dice, hermano. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si una cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿A qué se refiere Pablo con estos que somos, cuando dice los que somos perfectos? Parece, si lo leemos así y nos quedamos solamente con esa versión, podemos decir que es demasiado jactancioso esta palabra, los que somos perfectos. Pero me gusta consultar otras versiones de la Biblia. Y esta frase de que los que somos perfectos se refiere precisamente a aquellos que han alcanzado cierto nivel de entendimiento en cuanto a esta gracia. Pablo había entendido que de esto se trataba, que se trataba de manifestar a Cristo en su vida, que se trataba de que su vida produjera a Cristo. Hermano amado del Señor, la vida en la iglesia no se trata de acumular sermones, no se trata de tener muchos estudios homiléticos, hermenéuticos, sino que se trata de que Cristo se forme en nosotros. El verdadero discipulado no es en qué nivel en tu discipulado vas o qué tanto conocimiento tienes en la teoría. El verdadero discipulado es que Cristo se vaya formando en nosotros, en ti y en mí. Y de esto se trata la vida en Cristo, que Cristo se forme en nosotros y a medida que Cristo se forma en nosotros, nosotros le manifestemos. Para eso dijimos ya, hay que dejar lo que queda atrás, hay que agarrarnos extendernos a lo que está adelante, teniendo en cuenta el premio del supremo llamamiento que Cristo nos hizo, que Dios nos hizo en Cristo. Y menciona Pablo que aquellos que han alcanzado madurez, aquellos que han alcanzado cierto nivel de entendimiento de esto, deben estar enfocados en este proceso. Por eso dice, los que son perfectos, los que somos perfectos, hemos entendido el proceso, tenemos que estar enfocados en este proceso, tengamos este mismo sentir. Pablo, hermano, apela a que no ser el único que está entendiendo este asunto. No es el único que quiere llegar a conocer a Cristo y el poder de su resurrección.
que hay otros como él que quieren alcanzar ese nivel de entendimiento de Cristo, esa manifestación de Cristo en sus vidas. Y que ese grupo de personas que ya han dejado quizás los primeros rudimentos y que ahora van hacia la perfección, como dice en el libro de Hebreos, han entendido que tienen que estar ocupados en este proceso. Recuerden que en clases anteriores también vimos lo que Pablo dice: ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Y se refiere precisamente a este progreso en la fe, a este crecimiento en el entendimiento de la vida en Cristo. Por eso también dice, aquello que hemos llegado. Me gustaría que lo leyéramos directamente de la Biblia. Dice, pero en aquello a que hemos llegado, es decir, hemos llegado ya a cierto nivel de entendimiento, hemos llegado a conocer esto que se nos está revelando en la palabra. Este es mi propósito, este es mi diseño para el Señor. Yo tengo y entiendo que Cristo se tiene que formar en mí, yo tengo que manifestar a Cristo, yo quiero llegar a conocer a Cristo en su plenitud. Así que si yo he llegado hasta este punto de entendimiento, dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Qué significa esto, mi querido hermano? Que al llegar a este punto, nosotros debemos de vivir de acuerdo a lo que hemos alcanzado. Aquí hay una gran diferencia, hermano, en los que apenas están entendiendo esto, los que todavía no entienden esto y aquellos que ahora mismo se les está revelando esto. Si hemos llegado hasta este nivel, hasta este punto de entendimiento, que todavía, dice Pablo, no es la perfección, pero hemos alcanzado cierto entendimiento, debemos vivir de acuerdo a lo que comprendemos. Alguien le dijo una vez a una persona, dice, yo estoy preocupado porque no entiendo la Biblia, no entiendo la palabra de Dios. Y una persona sabia le dice, mira, preocúpate más por aquello que entiendes y que no has puesto por obra. Podemos estar preocupados por conocer mucho más de la Biblia y mucho más de la palabra de Dios, pero a medida que vamos aprendiendo, a medida que vamos conociendo, lo poquito que vamos aprendiendo cada día, tenemos que nosotros ir viviendo de acuerdo a ese entendimiento, de acuerdo a ese conocimiento. Entonces, el creyente, amado hermano, adquiere un mayor conocimiento de Cristo cuando renuncia a su antigua forma de pensamiento y acepta por fe todo lo que Cristo le ha dado. Aquí hay puntos importantes en los cuales nos pudiéramos detener y abundar un poquito más. Por ejemplo, se me viene a la mente cuando vemos esto, lo que Pablo dice a los Efesios, lo que decíamos hace un momento, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Estamos sentados conjuntamente con Cristo en lugares celestiales. Esto es interesante porque aceptar esto y entenderlo en el Espíritu es un proceso que tenemos que nosotros ir llevando hasta que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que Dios dice que nosotros somos. Si la Biblia dice que yo soy rey y sacerdote, si la Biblia dice que yo he sido bendecido con toda bendición espiritual y yo puedo llegar a tener ese entendimiento, yo tengo que vivir de acuerdo a ese entendimiento que ya me fue revelado. No puedo decir, por una parte, soy bendecido con toda bendición espiritual y vivir como una persona que vive en derrota o vive en fracaso. Otro principio que también debemos recordar los hijos de Dios, que nosotros debemos aprender de acuerdo a la posición que ya Dios nos ha dado y no dejarnos llevar por la situación. ¿Qué significa eso? Significa que va a haber momentos difíciles en nuestra vida, inclusive momentos económicos donde no habrá a lo mejor un recurso a la mano, pero esa escasez o esa falta de dinero no significa que nosotros dejemos o hayamos perdido nuestra posición en Cristo. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, y lo hemos mencionado muchas veces, cuando Pedro le dice a aquel cojo, yo no tengo plata ni oro,
pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Entonces, recuerde, la situación no altera nuestra posición. Posiblemente hoy usted se encuentre en una situación económica difícil, eso no quita que usted es hijo de Dios y que usted es bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a vivir y quedarnos firmes en lo que ya hemos conocido. Ese escalón de conocimiento en el cual hemos llegado, tenemos que mantenernos ahí y vivir de acuerdo a lo que ya se nos ha revelado, de acuerdo a lo que ya hemos entendido. Así que voy a repetir este versículo para que podamos disfrutarlo nuevamente de él. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amado hermano, plántese firme en lo que usted ya ha creído. Si usted ya ha entendido que usted es hijo de Dios, usted viva como hijo de Dios, como una hija de Dios. Y a medida que la palabra de Dios se va revelando en nuestras vidas, nosotros tenemos que permanecer firmes en eso sin retroceder. No podemos retroceder en el crecimiento de la fe, en el crecimiento de la gracia. Nosotros no podemos decir que ahora vivimos por gracia, pero luego cuando una situación difícil viene a nuestra vida, vamos a retroceder y a sentirnos abandonados por Dios, a sentir que Dios no nos oye, a sentir que Dios no atiende nuestras necesidades, porque eso sería retroceder en cuanto a la fe. Debemos mantenernos creyendo en que somos hijos de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña, somos hijos de Dios, fuimos restaurados en Cristo, tenemos una nueva vida en Cristo, Cristo nos resucitó para que andemos en nueva vida y esa es la realidad que debe de operar en nuestra vida. Y mire, continuando con la segunda parte de esta enseñanza, en el versículo 17 al versículo 21, Pablo exhorta a la iglesia a seguir el ejemplo de los que viven en la fe. Pablo le dice a la iglesia, ustedes deben de ser imitadores de mí y de aquellos que se conducen de la misma manera. Versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esto está bien interesante, hermano. Porque Pablo primero exhorta a la iglesia, dijimos, a seguir el ejemplo de los que viven en la fe. Imítenme a mí, dice Pablo. Imítenme a mí. Y recuerde que Pablo está escribiendo desde la cárcel. Y la cárcel, la situación de la cárcel de Pablo no afecta su fe. Él sigue declarando que él es apóstol de Jesucristo, llamado por la misericordia de Dios a ser su apóstol, a ser un embajador de Cristo aquí en la tierra, y él predica el reino del Señor. Entonces, él dice, imítenme a mí. Imiten a todos aquellos que están viviendo de acuerdo a la fe, que están caminando y creciendo en la fe, porque dice, hay personas que piensan que el sacrificio de la cruz no sirve para nada, son enemigos de la cruz de Cristo. En otras palabras, lo que ellos están diciendo, el sacrificio de Cristo realmente no hace ninguna diferencia. Vea, hermano, esto es bien importante. Dice, sean imitadores de mí y de los que así se conducen, en el versículo 17. Pero luego comienza el versículo 18 diciendo, hay algunos, y lo digo llorando, lo digo con tristeza, lo digo con dolor en mi corazón, hay algunos, que creen o son enemigos de la cruz de Cristo. Piensan que el sacrificio de Jesús no sirvió de nada. ¿Cómo es una persona que piensa que el sacrificio de Jesús no sirvió de nada? Cuando las personas quieren añadirle obras y méritos propios. Lo hemos tratado en estas enseñanzas otras veces.
Si una persona le dice, bueno, para ser salvo tú tienes que recibir a Jesucristo, y una vez que recibas a Jesucristo tú tienes que hacer esto, aquello, esto otro y esto otro, entonces ya le está añadiendo obras a la cruz de Cristo. Y Pablo le llama a este tipo de enseñanzas y a este tipo de personas que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió en la crucifixión? En la crucifixión obtuvimos la redención eterna. En la cruz, hermano, la cruz es lo más tremendo que nosotros como cristianos podemos no sé, presumir, disfrutar. Pablo dice en cierta ocasión, lejos esté de mí el jactarme, lejos esté de mí en enaltecerme. En lo único que yo me puedo gloriar es en la cruz de Cristo. Para los griegos es locura, para los judíos es tropezadero, pero la cruz es poder de Dios y salvación de Dios. El mensaje de la cruz es el mensaje más poderoso que nosotros tenemos. Los hijos de Dios podemos jactarnos o gloriarnos de la cruz de Cristo, porque en la cruz de Cristo el acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. Nuestros pecados fueron perdonados en la cruz, fuimos redimidos, fuimos comprados con la sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario, que Cristo vertió en la cruz del Calvario. Además, nuestro enemigo, la muerte, fue vencido también por Cristo. Los principados, las potestades que nos acusaban, que nos señalaban, que nos querían hacer sentir mal, fueron exhibidos en la cruz de Cristo públicamente. El Señor nos hizo libres en la cruz. Y es por eso que el mensaje de la cruz es lo más grande que nosotros tenemos. Y Pablo dice, yo lo digo llorando. Digo llorando por estas personas que minimizan el sacrificio de la cruz, que hacen ver como que la cruz no es suficiente para hacer todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Gente que no ha entendido lo que sucedió aquella tarde en la cruz del Calvario, al mediodía, cuando el Señor dijo, consumado es. Lo que se había propuesto Dios desde la eternidad en la cruz del Calvario fue consumado. El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo y que tuvo lugar, hermano, hace 2000 años en el Monte Carmelo, ahí se culminó la obra de salvación. Por eso Jesús declara, consumado es. Pablo dice, esto me entristece hasta las lágrimas. Hay versiones que dice, lo digo con lágrimas en los ojos. Hace un lamento por ellos. Dice, lo digo llorando. Ellos son enemigos de la cruz de Cristo. Así que para estas personas que tienen o son adversarios de la cruz de Cristo, dice Pablo, estos, por consecuencia, tendrán la perdición. Mire cómo dice en la palabra del Señor. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Mi querido amigo, cualquier persona que no reconoce, que no entiende, que no acepta lo que Jesús hizo en la cruz, la potencia, la dimensión eterna, poderosa, universal de lo que el Señor hizo en la cruz. Y es que, hermano, la cruz es algo poderoso, es poder de Dios para salvación, es la potencia de Dios derramada en un suceso tan tremendo como la crucifixión de Cristo para la salvación de la humanidad. Entonces, aquellas personas que se atreven a estar en contra, o como dice Pablo, son enemigos de la cruz de Cristo. Para ellos, dice, el fin de los cuales será perdición. Pero sigue añadiendo, dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal.
Estas personas que se oponen a que sea predicada la cruz de Cristo, que sea predicada el mensaje de la cruz, que se oponen a entender y a creer que solamente el sacrificio de Cristo es suficiente, para ellos vendrá la perdición. Añade Pablo y dice que solamente buscan la satisfacción personal. Y aquí menciona Pablo, su verdadero Dios es su vientre. Lo único que buscan, y hay personas, hermano, que tristemente, como dice Pablo, pudiéramos decirlo con lágrimas en los ojos, que buscan únicamente un beneficio personal, que no enseñan lo que decíamos ahorita, la potencia, el poder que emana de la cruz de Cristo, que no predican la salvación, que no hablan de la gracia, cual debe de ser, pero que lo hacen porque realmente para ellos lo más importante es su vientre, lo más importante para ellos es satisfacer sus propias necesidades. Su vista es muy corta, su vista es pequeña porque solo piensan en lo terrenal. Y aquí viene algo interesantísimo, viene algo poderoso. Dice el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía, nosotros como hijos de Dios tenemos una ciudadanía. El creyente maduro, el creyente entendido, tiene puesta su mirada en las cosas eternas. El creyente que ha entendido cuál es este proceso, de qué se trata la vida cristiana, ya lo dijimos, lo quiero volver a repetir, la vida en Cristo se trata de que Cristo sea formado en mí, en usted, que Cristo sea formado y que conforme se está formando, se esté también manifestando y que vivamos de acuerdo a esa revelación que ahora tenemos de Cristo en nuestras vidas. Nuestra vida va a ser transformada de gloria en gloria cuando nosotros veamos a cara descubierta, sin velo, dice como por un espejo, la gloria del Señor. Nosotros vamos a ser transformados cuando podamos apreciar y disfrutar de poder ver la gloria de Cristo. Y cuando usted habla de la cruz, cuando habla de Cristo, cuando habla de la redención, cuando habla de Cristo habitando en nosotros, usted comienza a experimentar a Cristo, a disfrutar a Cristo. El ginoskos, como dice en la palabra griega, ginoskos significa conocerle, pero es conocerle a base de una experiencia con el Señor. Entre más experimentamos a Dios en nuestras vidas, mayor será la gloria de Él manifestándose en nosotros. Así que si entendemos eso, también entenderemos que nuestra mirada debe de estar en las cosas eternas, que nuestra vista tiene que estar en las cosas que perduran para siempre. Y Pablo dice acá, pero nuestra ciudadanía. Hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo, a ellos les espera la perdición, como consecuencia tendrán perdición. Su Dios es su vientre, solamente piensan en satisfacerse ellos mismos, su mirada solamente está puesta en lo terrenal. Ellos solamente piensan en lo terrenal, su vista es demasiado corta, pero nuestra vista, nuestra mirada está en el cielo. Nuestra ciudadanía es celestial, nosotros somos de una naturaleza diferente. Y esto es precioso, hermano, que lo podamos entender. Como hijos de Dios, nosotros tenemos y portamos una naturaleza divina, dice el apóstol Pedro. Nosotros somos participantes de una naturaleza divina. Así que usted y yo, a diferencia de la gente que todavía no ha entendido esto o que se rebelan en contra de este conocimiento, nosotros portamos una naturaleza espiritual, una naturaleza celestial. Por eso es que nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Cuando nosotros nacimos de nuevo, y quiero mencionar esto, nacer de nuevo significa nacer de arriba. Nuestro nuevo nacimiento no es un nuevo nacimiento según la tierra, por eso Nicodemo no lo entendía. Nicodemo quería volverse a meter en el vientre de su madre, porque él entendía ese concepto corto tenía Nicodemo. Pero
en el Espíritu nosotros entendemos que nacer de nuevo significa nacer de arriba, ser engendrados del Padre. Y al ser engendrados del Padre, al nacer de arriba, nosotros tenemos una nueva naturaleza que no pertenece ya a este mundo, sino que es una naturaleza que opera en lo celestial y en lo eterno. Por eso dice Pablo, nuestra ciudadanía está en el cielo. Tenemos una ciudadanía celestial. Y dice también que del cielo, de este lugar tan maravilloso, de los cielos, es también de donde esperamos a el Salvador, al Señor Jesucristo. Y fíjese lo que dice en el versículo de la Biblia, acompañen porque es bien interesante. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces el creyente maduro, el creyente entendido, que ha comprendido esto de lo que Pablo está hablando, dice, tiene su mirada puesta en las cosas eternas. Sabe que posee la ciudadanía celestial. Tiene la esperanza en ver a su Salvador, sin duda. Nosotros le veremos físicamente, podremos verlo. Y también dice, sabe que la debilidad de su cuerpo natural será transformada. Fíjese qué interesante, amado hermano. Pablo dice, yo he dejado de confiar en la carne. He dejado de confiar en mis méritos humanos. Y quiero que me siga con esta idea. Dejar de confiar en la carne. Dejar de confiar en los méritos humanos. Dejar de enfocarme en cosas terrenales. Dejar de querer ganar el reconocimiento del mundo. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo entiendo que tengo una naturaleza divina, que tengo una ciudadanía celestial, que el que ahora vive en mí es Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo, y que soy transformado de gloria en gloria y de poder en poder. Y entiendo también que mi carne, mi cuerpo que es débil, mi cuerpo que es frágil, mi cuerpo que en muchas ocasiones, y Pablo le llama el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Qué significa el cuerpo de la humillación nuestra? El cuerpo débil que usted y yo, en el cual usted y yo vivimos, que es nuestra carne, de la cual no podemos jactarnos en absolutamente nada, sino, dice Pablo, yo deseo ya que llegue esa transformación a mi vida. Sabemos que vendrá, que el Señor en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, hará una transformación y esto corruptible se transformará en algo incorruptible. Y entonces, amado hermano, entonces se acabará todo aquello que es lo que se nos opone a disfrutar la plenitud de Cristo. Nuestra carne. Debemos de confiar en las obras de la carne, por eso no debemos nosotros de jactarnos en lo bueno que podamos llegar a ser en la carne. Pablo dice que es el cuerpo de la humillación nuestra, es la última frontera, la última parte de nuestro ser que será transformada. El alma de nosotros fue ganada en la cruz del Calvario. Nuestro espíritu fue resucitado en Cristo. Estamos siendo transformados espiritualmente, nuestra alma está siendo ajustada a nuestra nueva naturaleza, pero aún luchamos con la carne, pero esta carne será transformada cuando el Señor sea manifestado. Y eso es en lo que nosotros debemos estar enfocados, en que Cristo se forme en nosotros, en que Cristo se manifieste en nosotros. Nosotros no nos gloriamos de nuestras obras y como hijos entendidos, usted y yo creo que ya lo hemos entendido, lo hemos hablado muchas veces, ya no nos gloriamos en lo que nosotros podamos hacer como lo hacíamos antes, ¿se acuerdan? Cuando decíamos, no hombre, yo ayuno 10 días como Daniel, 21 días como Daniel. Habrá algunos que se jactaban de decir, yo como Moisés ayuno 40 días, y se jactaban de ayunar, de orar mucho, se jactaban de todas esas cosas. Usted y yo como hijos entendidos sabemos
que no nos podemos jactar de nada de la carne, que en lo único que nos podemos jactar es en la cruz de Cristo. Y nuestra confianza está puesta en Cristo. Y es ahí cuando nosotros entendemos, somos débiles. Y cuando reconozco que soy débil, entonces el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Cuando yo reconozco que yo no soy nada, yo no puedo nada sin Cristo. Pero que estando en Cristo yo tengo una posición completamente diferente para la gloria del Señor. Porque esa es la voluntad de Dios. Manifestar a Cristo en su iglesia, en su pueblo, en nosotros. Entonces, hermanos, el creyente debe rechazar cualquier enseñanza, la cruz de Cristo. Grábese esto porque es bien importante. La cruz de Cristo es el mensaje más poderoso que tenemos. De hecho, la cruz de Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, hermano, es nuestro mensaje, es el mensaje. Decíamos el otro día, ¿de qué debemos hablar los hijos de Dios? Claro, debemos de hablar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y debemos recordar siempre la resurrección de Jesús, porque ese es el sello de todo lo que hemos estado hablando. El creyente tiene que rechazar, debe rechazar completamente aquellas enseñanzas que menosprecian la cruz de Cristo. Debe de rechazar todas esas enseñanzas que quieren añadir esfuerzos humanos a la cruz de Cristo, que le quieren añadir méritos personales o propios a la cruz de Cristo. Deben de rechazar todo ese tipo de enseñanzas, de aquellos que encubiertamente son enemigos de la cruz de Cristo. Y deben de imitar, todo creyente, todo hijo de Dios, debe de imitar a aquellos como Pablo, aquellos que se conducen como él, que están firmes en la fe, que caminan en la fe del Hijo de Dios. Entonces, quiero concluir con esto, amados hermanos. A medida de que el creyente va creciendo en la fe, y note esto, que la fe es algo que también Dios nos ha dado. No es por obras para que nadie se gloríe, es por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. La fe es un don de Dios, pero la fe es algo que nosotros podemos alimentar escuchando la palabra de Dios, siendo entendidos del mensaje de Dios, y esa fe va a ir creciendo y desarrollándose en nosotros, y a medida, como dijimos hace un momento, de que vamos entendiendo lo que Dios nos ha dado, donde Dios nos ha colocado, nuestra posición en Cristo, a medida que vamos entendiendo este asunto de la gracia y Cristo se está formando en nosotros, nosotros vamos creciendo en la gracia de Cristo y nuestra manera de vivir es transformada de gloria en gloria, de poder en poder, y la vida y la gracia de Cristo se nos va a seguir revelando. Pablo dice, y quiero culminar leyendo la Biblia, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Se imagina qué maravilloso es esto, hermano? Nuestro cuerpo va a ser transformado. Y finalmente, nuestro cuerpo va a ser transformado a algo semejante al cuerpo del Cristo resucitado. ¿Y cómo lo va a hacer Él? Dice Pablo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. De la forma como Él sabe hacer las cosas, Él lo va a hacer. La última frontera, amado hermano, la última frontera es cuando nuestro cuerpo físico, cuando nuestra carne sea transformada y sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Teniendo esto en mente, hermano, nosotros debemos gloriarnos, alegrarnos en Cristo y pensar como Pablo. No pretendo haberlo ya alcanzado. Yo creo que nosotros podemos decir eso también. Nosotros no hemos llegado
a ese grado, a ese nivel de revelación y de entender por completo y de disfrutar por completo el poder de la resurrección de Cristo. Aún no llegamos, pero algo podemos hacer también nosotros. Desprendámonos de lo que éramos antes, de aquello en lo que nos jactábamos, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Despréndase de todo eso. Y dice, extendiéndonos hacia adelante, para que nosotros podamos recibir, disfrutar, apreciar todo lo que Dios quiere hacer en nosotros y manifestar en nosotros. Vamos a tener que olvidarnos de lo que queda atrás. Esta es la enseñanza del día de hoy para nosotros. Yo espero que estas palabras haya sido de mucha bendición para usted como lo ha sido para mí. Yo quiero invitarlo antes de cerrar esto, a orar, a que juntos oremos y le demos gracias a Dios. Yo espero que la palabra haya tocado su espíritu, haya tocado su mente, su corazón, y que con los ojos espirituales podamos entender un poquito más allá de las palabras. Porque cuando Dios trae revelación en la vida de las personas, no es solamente recitar un versículo bíblico, sino entenderlo, comprenderlo, disfrutarlo y vivir en esa revelación. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle al Señor que nosotros podamos llegar a alcanzar cada día más un nuevo nivel de entendimiento en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la revelación de Cristo. Amén. Cierra sus ojitos y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la enseñanza que hoy tú nos has traído, en esta ocasión a través de este medio. Gracias te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y ayúdanos, Señor, a ser entendidos y a comprender lo que Pablo nos está enseñando a través de esta porción, Señor. Que podamos ser imitadores de aquellos que andan en la fe, que podamos ser imitadores de aquellos que confían plenamente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Danos sabiduría y entendimiento para poder disfrutar de todas las riquezas de tu gracia, y que seamos entendidos al dejar todo aquello, Señor, que alguna ocasión quizás nos servía como algo de que jactarnos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, los espero el próximo miércoles 7:30 de la tarde. Vamos a continuar con el capítulo 4 de Filipenses. Hasta entonces, Dios me los siga bendiciendo. Hasta la próxima.